Hola chicos, siempre es un gusto tenerlos aquí y vamos a compartir una receta simple. La verdad que ustedes van a poder repetir sin dificultad alguna, así que sin más empecemos mostrando qué van a necesitar. Esta es una ensalada de coditos con atún, así que de fijo que les va a encantar una vez ya esté listo. Para ello vamos a necesitar pasta, coditos, tornillitos o cualquier otro tipo. Número pueden escoger el que gusten, y como en este caso son dos porciones, solo vamos a utilizar 200 gramos. Vamos a necesitar 150 gramos de zanahoria, la misma cantidad de papa, 150 gramos. Vamos a utilizar, que ustedes pueden también sustituir por chícharos, pero estos son nopales, son tres penquitas medianas previamente sin cáscara. Vamos a necesitar, aquí está, maíz. Ustedes pueden sustituirlo por maicito de lata o lo que tengan a mano. Vamos a necesitar una taza. En este caso, como es natural, entonces vamos a tener que cocerlo, ¿no? Vamos a necesitar, aquí tenemos chile dulce, la mitad de un chile dulce finamente picado, la mitad de una cebolla grande finamente picada, 2 ramas de apio finamente picados, un diente de ajo que nos va a ayudar para cocer la pasta y que agarre mejor sabor. En caso del atún, ustedes pueden escoger que de un solo tipo, pero yo aquí tengo con aceite y con agua, así que voy a mezclar. Vamos a necesitar leche, media taza de mayonesa, que ustedes pueden hacer por su cuenta también, si son gustosos con eso. 1/3 de taza de vinagre de manzana. Ustedes pueden también utilizar el vinagre del chile que pudieron haber sustituido, digamos, si quieren utilizar jalapeño en vez de el chile dulce, también está válido. Y el vinagre de ello pueden utilizarlo para sustituir este, o vinagre blanco. Mostaza, sal, vamos a necesitar tanto fina como gruesa, pimienta y aceite de oliva. Bien, el siguiente paso es, vamos a añadir media cucharada de sal. Aquí tengo el ajo también, en una sola vez lo voy a echar, que ya aplastamos, y vamos a cocer estos coditos en agua hirviendo por 5 minutos, ya estarían listos. Bien, el siguiente paso es escurrir los coditos con el uso de un colador. Y bueno, para poder limpiar los nopales, que en esta receta, bueno, vienen a sustituir lo que son chícharos, vamos a tratar de quitar las pequeñas espinas que se encuentran aquí. Al momento de manipularlo hay que tener cuidado, porque si no se nos meten en los dedos y van a desear no haberlo hecho. Y al mismo tiempo vamos a quitar este borde haciendo uso del pelapapas. Luego, una vez ya esté en cuadritos, lo podemos poner a hervir aparte, porque mientras esté hirviendo vamos a sacar esa especie de mucílago o liga que no vamos a querer, para que nos sepa mucho mejor. Entonces, bien, y como habíamos dicho en el inicio, los nopales se cuecen aparte, porque así podremos quitar el mucílago que tienen. Wow. Le puse la cámara muy cerca. Y luego esperamos. Y una vez que ya tenemos escurridos nuestros coditos, vamos a proceder a agregar un poco, quizás media cucharada de aceite, y así vamos a mezclar. ¿Okay? El siguiente paso es, en nuestra agua caliente vamos a utilizar para eso nuestra sal de grano, media cucharada. Eso vamos a pegar bien con, esperar un poco de tiempo mientras se deshace, y al mismo tiempo vamos a empezar a cocer nuestra zanahoria y nuestro maíz, porque es natural, entonces
obvio se va a tardar más tiempo en cocerse. Y luego después de 2 minutos agregamos la papa. Y pasamos a esa parte deliciosa, suculenta. Vamos a mezclar lo que es nuestra mayonesa con nuestra leche. Vamos a agregar nuestro vinagre de manzana. Lo siento que en un inicio dije una cosa y ahorita vamos a disminuirlo. Vamos a disminuirlo a 2 cucharadas. Está demasiado ácido, la verdad. No quiero que quede así. Vamos a utilizar una cucharadita de mostaza. Eso. Y con la ayuda de nuestro batidor. Bueno, de hecho con este podemos. Agregamos nuestra pizca de sal y vamos a agregar pimienta al gusto. Bien, nuestro siguiente paso es, vamos a agregar los nopales, ¿verdad? Que ya previamente habíamos escurrido, nuestro apio, nuestro chile dulce. Ustedes podrían, como dijimos en el inicio, sustituir por el chile picante, y nuestra cebolla. Okay. Encima de esto vamos a agregar nuestros coditos. Ok, y vamos a agregar nuestra. Y si ustedes gustan también de agregar más pimienta, está bien, no hay ningún problema. Pero para mí está bien así como está. Ustedes evitan hacer relajo. Y aquí revolvemos. Esto va a quedar delicioso. Pero bueno, se mira. Estando aquí ya nuestro atún, ¿verdad? Como dije en el inicio, habíamos mezclado con aceite y con agua y en agua, pero ya los escurrimos ambos. Si pueden, hay veces que vienen como en trozos, así que no van a querer eso porque están demasiado grandes. Van a quererlo hacer quizás hacerlo más pequeño con un tenedor o algo.